debemos de llenar nuestra vida con la palabra de Dios, para que nuestra mente y nuestro corazón se empiecen a llenar de su verdad, porque después de tanto tiempo de tener tantos conceptos erróneos o tantos conceptos bajo a este mundo, es bueno, y solamente a través de la palabra vamos a empezar a tener una mente renovada. Vamos a reclamar esta promesa siempre en nuestras vidas. La verdad es la que nos va a hacer libres. Nosotros cada día tenemos esa oportunidad de reclamar esa promesa y de declararle nuestra vida. Señor, tu palabra es verdad y me hace libre. Y día con día, Señor, tu palabra es verdad y me hace libre. Vamos a leer Juan 8:32. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De la esclavitud a la libertad hay 3 etapas. ¿Sí encontraron Juan 8:32? Como de memoria ya no lo debemos de aprender para reclamar esa promesa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, de la esclavitud a la libertad implican 3 etapas, hermanas. Primeramente, nosotros para salir de esa esclavitud, como les decíamos desde el principio, que la mentira nos esclaviza, para salir de esa esclavitud o de esa mentira, debemos de identificar las áreas de esclavitud o de conducta pecaminosa en nuestras vidas. Nosotras debemos de ir identificando ante la presencia de Dios en qué área nos sentimos esclavas, porque para derrotar esa fortaleza, entonces tenemos que ver cuál es la conducta pecaminosa en nuestras vidas. Primero debemos de identificar, y debemos de identificar las mentiras también de raíz. Muchas veces hemos sido ministradas ante alguna situación o algún pecado o alguna conducta que no es correcta ante los ojos de Dios, y puede ser que se vuelva repetitivo. Entonces, por eso también tenemos que identificar la mentira de raíz, ¿verdad? Para que de raíz salga. La tercera etapa es reemplazar ahora esa mentira con la verdad. Un ejemplo muy sencillo de esto que les estoy diciendo, de que hay etapas de cómo nos esclavizamos a algo. Cuando yo les voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. Cuando yo era niña, muy de primaria, a mí me empezaron a salir manchas en mi cuerpo. Ahora entiendo y sé que era por desnutrición, por una mala alimentación. Desafortunadamente, pues mi mamá no tenía ese cuidado, ¿no?, en la alimentación mía. Entonces, pues fui creciendo y entré a la secundaria y todavía tenía las manchas, pero se veían más todavía. Entonces habían unos chamacos bien buena onda que me pusieron apodo, y no sé si alguien alcanzó a ver una película que se llamaba La Mancha Voraz o algo así, hace muchos años. Entonces eso a mi ser pues me hacía sentir mal,
y me hacía sentir fea físicamente. Entonces tú vas creciendo con eso, con esa mentira, porque sabemos que ante los ojos de Dios, como mujeres, no somos feas, que Él tiene un plan diseñado para cada uno. Pero es una mentira que se empieza a alimentar, y entonces empezamos a vivir así con esa inseguridad, y entonces empezamos a hacer cosas para que seamos aceptados por la gente que nos empieza a rodear. Entonces es un ligero ejemplo, y así podemos sacar muchos en la vida de cada una de ustedes, pero es importante siempre estar identificando las mentiras que nos han atado. Entonces, obviamente, pues eso empieza a traer inseguridad a mi vida, empieza uno a crecer en la etapa de la adolescencia, y que si te gustan los chicos, y desafortunadamente era un chamaco que me gustaba, peor tantito, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, hermanas, cómo debemos de identificar cuáles son las mentiras que el enemigo ha arraigado en nuestras vidas, para que eso se quite de raíz toda fortaleza y derribarla con la verdad de Dios, ¿no? Porque dice en la palabra de Dios, dice, porque a mis ojos eres de gran estima. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar la palabra de Dios, yo la tomo, la creo, y me va limpiando, me va purificando. Entonces, es reemplazar, ¿verdad? O sea, dice, sí, yo muchas veces decimos, sí, Señor, desecho esto de mi vida, fuera, en el nombre de Jesús, sí, pero ahora hay que reemplazarla con una verdad. Bueno, vamos a, ya vimos que entonces la palabra siempre nos va a santificar y nos limpia. Vamos a leer Juan 15:3. Dice, ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. Aquí la palabra de Dios pues nos confirma que la palabra es la que nos limpia. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos nuevamente cómo la palabra nos santifica, nos limpia. Cada vez que la escuchamos, nos va santificando. Y eso, cuando nosotros venimos a congregarnos, eso es como opera la palabra de Dios en nuestras vidas. Efectivamente, eso es lo que empieza a operar en nosotros, nos empieza a santificar y a limpiar. ¿Qué es la libertad? Porque nosotros estamos diciendo que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Pero ¿qué es la libertad? Vamos a ver que la libertad es el fruto de conocer y de creer y actuar conforme a la verdad. Entonces, en nuestras vidas se va a empezar a manifestar ese fruto de haber conocido la verdad, porque vamos a tener que actuar y creer para poder vivir en libertad. Entonces, también a veces decimos, sí, yo soy libre, Señor, libre, sí, pero es necesario creer y actuar conforme a la verdad para ser libres. Recordemos que la verdad no es una simple filosofía o una idea. La verdad es una persona, el Señor Jesucristo. Él lo declaró. Vamos a leer Juan 14:6. ¿Qué es la verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad es Jesús, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer Juan 8:31 al 32. Si
permanecemos nosotras en la palabra, dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si nosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí mismo en el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Entonces, tenemos que permanecer en la palabra para ser discípulos y ser libres. Y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad verdadera se encuentra en una relación con el Señor, hermanas. Antes que todo, eso es como vamos a ir encontrando esa libertad verdadera, en una relación con el Señor Jesucristo, una relación que esté llena de continuo nuestra vida y ese crecimiento. Es ahí donde empieza esa libertad, hermanas, cuando nosotros empezamos a llenarnos y que nuestra vida sea llena de continuo crecimiento en esa relación con el Señor Jesucristo. Si queremos conocer la verdad, debemos consagrarnos a la lectura, el estudio y la meditación de su palabra. Yo sé que a veces los tiempos, sobre todo pues ya las que tenemos familia, la verdad no es fácil, ¿verdad? También hacerse un espacio, pero si nosotros ya estamos dentro de esto, aún es en esas áreas Dios nos va a ayudar para poder tener ese espacio con Él. Y de veras que lo necesitamos, hermanas, necesitamos consagrarnos a la lectura, a ese estudio. No hay nada que pueda sustituir esta realidad. Si no leemos y estudiamos, no va a haber nada que lo pueda sustituir. Tampoco es suficiente conocer la verdad. O sea, puede ser que sí estemos en cursos, estudios, discipulados, congresos, etcétera. También debemos someternos a ella. Otra cosa. No solamente, ¿verdad? Porque es bien padre cuando escuchamos aquí también la palabra pero pues ahora hay que someternos a ella. Eso quiere decir que debemos estar dispuestas a cambiar nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida en cualquier área que no se conforme a la palabra de Dios. Entonces, nosotros al someternos a la palabra, estamos dejando estamos dispuestas a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, y pues vamos a ver, ¿no?, que si hay algo que no sea conforme a la palabra de Dios, pues a la luz de la palabra también lo vamos a cambiar. Hoy en día hay muchos, pues se puede decir que hasta millones de cristianos que viven en el engaño, aún siendo cristianos. Por eso estamos viendo cómo hay mentiras aún dentro del cristianismo. Es decir, ¿qué tipo de mentiras? Mentiras que el enemigo empieza a poner en nosotros y como cristianos las creemos. Y sí hay muchos cristianos que viven en ese engaño y llevan una vida contraria a la enseñanza bíblica. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque han adoptado para sí la mentalidad del mundo. ¿Cuántas veces, no, aún estando dentro de la congregación, escuchamos a los hermanos con valores, con respuestas, con decisiones, con prioridades o relaciones conforme al mundo? Entonces, ¿cómo te das cuenta realmente que viven una vida contraria a la enseñanza bíblica y engañados aún estando dentro de la iglesia? Miren, hermanas, pongan mucha atención. Todo lo que creemos y hacemos debe de ser examinado a la luz de la palabra de Dios. Esa es nuestra única y absoluta autoridad. No podemos
creer algo solo porque todo el mundo lo piensa o porque esa es nuestra costumbre como ser humano, o porque un escritor cristiano muy reconocido lo predica, o porque un consejero o un amigo muy bien intencionado dice que es lo correcto. Puede haber muchas cosas, ¿no?, que dicen, ay, lo dijo un pastor. Todo lo debemos de llevar a la palabra, debemos de examinar. No todo nos lo debemos de comer, hermanas. Cada vez que alguien, es nuestra responsabilidad que los que estamos aquí al frente hablemos con la verdad, porque así dice, ¿no?, en la palabra de Dios, que hay de aquel que le quite al libro de la vida. Es una responsabilidad grande, pero también es responsabilidad de nosotras examinar lo que nos están predicando, ¿verdad? Porque luego a lo mejor el pastor está diciendo otra cosa y nosotros, sí, amén. Hay que poner atención, hermanas, y siempre a la luz de la palabra, porque esa es nuestra única y absoluta autoridad. Vamos a leer un Salmo 119. (29:30) 119, 29:30. Dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Aquí estamos viendo cómo, pues lo podemos usar como una oración, ¿no? Que Dios nos libre del engaño, que nos aparte de la mentira. Y luego en el 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hemos escogido el camino de la verdad, hermanas. Cada vez que abrimos las Escrituras o escuchamos la predicación de la palabra, nosotras debemos de orar para que Dios abra nuestros ojos a fin de ver cualquier área en que hemos sido a lo mejor engañadas o en qué área vamos a ser libres. Siempre debemos de orar. Cuando leamos la palabra de Dios, el pastor, bueno, pues aquí igual siempre que inicia la predicación, siempre igual ora, ¿verdad? Pero también nosotras en casa siempre debemos de orar a Dios para que Él nos abra los ojos a fin de ver cuál es el área, ¿verdad?, en que a lo mejor si hay engaño en nosotros, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, ¿verdad? Entonces siempre a la luz de la palabra. El propósito de todo esto tiene un propósito. Este propósito, hermanas, una vez que ya conocemos la verdad y caminamos conforme a ella, Dios quiere que seamos instrumentos para traer a otras a la verdad. Vamos a leer Santiago 5, 19, 20. Si alguien lo quiere leer, por favor. ¿Nadie? Bueno, vamos a leer Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanas, nosotras como mujeres
creo que se nos es más fácil compartir el Evangelio, porque como mujeres por naturaleza tenemos el que siempre hablamos más, ¿verdad? Y con una amiguita, con una vecinita, siempre hay algo que alguien nos expresa y nos dice, ay, no, es que me pasó esto, me pasó el otro. Ahí tenemos la oportunidad para mostrar la verdad de Dios. Es un tema pequeño, sencillo, pero el propósito de esto pues es que vamos a orar para que Dios ponga esa sed en nosotros y esa revelación de su palabra, para que nosotros tengamos esa hambre de conocer la verdad, de tener ese tiempo de comunión con Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre Santo, te doy gracias, amado Padre, por tu palabra, Señor. Hemos leído, Señor, cómo a través de la palabra, Señor, tú nos muestras que la verdad, Señor, nos hace libres, y la verdad, Señor, nos hace libres de todo engaño del enemigo, de toda esclavitud, Padre. Pero también, Señor, hemos aprendido, Señor, que es necesario, Señor, someternos a esa verdad, vivir esa verdad, Padre bendito, y estar dispuesta, Señor, a tener un estilo de vida diferente. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por este momento, y yo te pido, Padre bendito, que una vez, Señor, que tú nos has traído en tus manos, Señor, que nos has hablado, Señor, que nos has mostrado tu verdad, tu misericordia, también nos permita hacer esa extensión, Señor, para otras, Padre bendito, para otras mujeres, Señor, que viven engañadas, Señor, que viven en esclavitud. Hoy te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des esa oportunidad. Pero en este momento, Padre bendito, yo bendigo a mis hermanas que están aquí presentes, para que tú sigas poniendo, Señor, en nosotros esa sed y esa hambre de ti, Señor, esa búsqueda, esa inquietud por conocerte más a ti, Señor, por conocer tu palabra, por no ignorar tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que tú empiezas, Señor, a inquietar los corazones de mis hermanas para buscarte, Padre, para tener esa reflexión de tu palabra, Señor. Tú traes la revelación, Señor, de tu palabra a cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta área de buscar tu palabra, de meditar en ella, de estudiarla. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú vas a empezar a hacer algo, Señor, en cada uno de estos corazones. Así lo declaro en esta tarde, Padre Santo, porque tú por algo, Señor, permite, Señor, que estas enseñanzas se impartan, Padre. Y yo declaro que tu palabra, Señor, queda sembrada, Señor, y que tú das ese fruto. Espíritu de Dios, tú convicciona los corazones y tú levanta cada corazón para tener esa comunión contigo y esa libertad. En el nombre de Jesús te pido que lleves con bien a mis hermanas y te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que ellas se han dispuesto. Gracias a ti te damos la honra y la gloria, Padre. Amén.